¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a nuestro programa Volvamos a lo Nuestro. Estoy tan contenta aquí con mis amigos, los hermanos González Quesada, que ustedes conocen. Lo hemos visto en otro programa, pero además díganme quién no los conoce a ellos, tan metidos en el mundo del comercio, tan metidos en sus servicios comunales, tan correcaminos, porque es que a don Adrián lo encuentro en todos los lugares, en todas las ocasiones, en todas las circunstancias, y yo creo que no se pierde ni un solo entierro, porque siempre en los funerales de mucha gente muy querida de aquí, ahí él está presente, acompañando a esos sus amigos, también muchos descendientes de los colonizadores y los pioneros de San Carlos. Estuvimos hace un tiempo hablando acerca de sus padres, acerca de sus antepasados, y de cosas muy bonitas. Y habíamos dicho, bueno, vamos a reservar para una conversación acerca del mundo de la zapatería. Y por eso tenemos ahí unas herramientas que se utilizan en la zapatería. Y ese es básicamente el tema de hoy. Así que vamos, pues inicialmente a saludar y darle la palabra a doña Miriam y después a don Adrián. Doña Miriam, había conversado usted, habíamos hablado un poco, y también como para poner en antecedentes a la gente. Como yo siempre digo que Juan José Marín Caña, siendo profesor mío, me decía, cuando usted haga un programa, imagínese que la gente no los conoce, no sabe qué se está hablando, es como que alguien llega del aeropuerto y decía un extranjero de abre el periódico y ahí hay que explicar bien quién es don fulano y doña Sotana. Así que vamos a recoger un poquito esa conversación acerca de su mamá, doña Julia, de su papá, don Gonzalo, tan queridos, y además usted que viene descendiente de gente que fue pionera, por ejemplo, don Juan Chávez, y también, por ejemplo, don Guillermo Quesada. O sea, hábleme un poquito acerca de esa parte de su familia, por favor. Bueno, doña Ángela, una vez más, muchísimas gracias por habernos invitado. Estamos muy agradecidos. Yo soy hija de Julia Quesada Chávez, de Gonzalo González Quirós. Mi mamá Julia es hija de Guillermo Quesada y de Adilia Chávez. Adilia es hija de Juan Chávez Rojas. De parte de mi papá, Gonzalo González es hijo de Teófilo González y de Lidia Quirós, que también fueron familias que ingresaron aquí muy recién hecha la Villa Quesada. Los Quirós y los González también son parte de este desarrollo de este cantón, y de ahí pues proviene mi papá. Mi papá nació estuvo en Zarcero, digamos, muy pequeñito. Él nació en Laguna. Él nació en Laguna, sí, en Laguna. Y tuvo una mamá divina, hermosa, que yo siempre he dicho que los tuvo que haber amado demasiado, porque cuando papi tenía 7 años, ella murió. Y esa familia Quirós son hechos como azúcar, son puro amor. Y ese amor que estaba en el corazón de mi papá, yo solo digo que pudo haber sido, que fue dado en esos 7 años de una forma tan abundante, porque es inexplicable que una persona como mi papá, que tuvo tan poco tiempo una mamá, pudiera dar tantísimo amor. Y entonces yo siempre he dicho que doña Lidia, la abuelita, ella siempre tuvo que haber dado muchísimo amor para esos 4 hijos, que fueron los primeros hijos que tuvo mi abuelito. Cuando mi papá tenía como unos 12 años, mi abuelito se casó otra vez con doña Agustina Cruz, y tuvieron ahí, ya papi pudo contar con 9 hermanos más. Por el lado de mi mamá, ellas son 10 hermanos, bastantes hombres, y ahí estaban un poquito más hombres y mujeres, ¿verdad? Y todos heredaron, la familia de mi mamá heredó mucho el trabajo por la comunidad. Hay que hablar de William Quesada. William Quesada fue una persona muy importante en el desarrollo de las cooperativas, si no me equivoco, Adrián, ¿verdad? Sí, estuvo con Elina también. Fue hace poco vimos un artículo, William se fue a vivir a San José precisamente porque iban a hacer en el gobierno en ese tiempo
no me acuerdo qué, pero sí algo relacionado con el desarrollo de las comunidades. No, era el presidente ejecutivo del IDA, del INA. Fue cuando se inició con el IDA, que no se llamaba IDA. ¿Qué era de ustedes? Él. Tío. Hermano de mi mamá. Ya falleció. Ajá. Sí, hace poco. Y bueno, entonces, de ahí nacimos nosotros. Somos 9 hermanos, 2 hombres y 7 mujeres. De las 7 mujeres, algunos se acordarán de nuestra hermana Lidia, que era una monja de María Inmaculada, franciscana de María Inmaculada. Ella murió en el año 77 en un accidente y quedamos vivos 8 hermanos, pero siempre decimos que somos 9. Nunca hemos podido decir que somos 8, nunca sabemos que somos 9, porque Lidia siempre estuvo en mi casa casi que en cuerpo presente, siempre estaba en la boca de nosotros, y somos entonces 9 hijos, 1 en el cielo y los otros 8 estamos aquí en la tierra. Bueno, una familia realmente abundante donde nos habla de 7 mujeres y 2 varones. ¿Cómo es criarse uno con 7 mujeres? ¿Cómo es? Que lo diga Adriana. No le da mucho chance a los varones. ¿Usted era de los menores o de los mayores? Yo estaba en el centro. Ajá. Sí, de feria. Pues era como un sándwich. Sí. Sí, no, realmente, yo creo que esa historia es mejor que la cuenten las mujeres. No, pero ¿cómo lo veía usted de su perspectiva? No, yo simplemente tenía 4 hermanos. Estaba Marco, mi hermano, estaba Lidia, Ana Lucía, Gema, y después seguía yo. Ellas, nos criamos. A mi papá siempre venía con el riesgo de que como se crió en fincas, él fue peón. Él fue peón en la carretera de Ciudad Quesada a La Marina. Después fue el que llevaba las cuentas. El jefe de cuadrilla. Jefe de cuadrillas. Uh-huh. Y nosotros, realmente, ¿cómo le dije? Uno estaba ahí y yo no sé si mi papá se sentía contento que tenía un hombre ahí en la casa o como quiera. Pero ahí en la casa siempre hubo una vaca ahí para sacar las gallinas y digamos, la leche. Entonces yo iba y me mandaba a picar el pasto para la vaca. Y además de eso, en la casa, bueno, aquí como en aquellos tiempos que era tanto temporal, imagínense 9 hermanos encerrados en la casa. Uh-huh. Y entonces las hermanas mías no tenían vida conmigo. Sí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Vea, doña Ángela, Adrián pasaba por cada una de nosotras y algo le hacía y era mami, conforme iba pasando donde una y la otra. Cuando Adrián se fue para el agropecuario en 4º año, yo me acuerdo que mami decía, ¿qué es esta paz? Porque a pesar de que era uno, yo creo que él se sabía defender de una forma increíble, ¿verdad? Porque éramos muchas mujeres alrededor de él. Y sí, Adrián se hacía sentir bastante. Era uno, pero se hacía sentir. Claro, por ejemplo, duda, si se hace sentir ahora, ni se diga, con esa manera de ser así como tan especial. Y es que estamos hablando, vamos a ver, de un hogar a donde la señora no era esa señora metida en la casa, con bajando la cabeza, criando los hijos y de todo, sino una casa donde una señora como doña Julia era una mujer realmente con entusiasmo, una mujer con energía, una mujer con una capacidad siempre de salir adelante. La primera mujer que tuvo un negocio donde se vendía ropa, ella puso un negocito donde, o sea, la primera empresaria en ese sentido. Y además porque su madre, doña Dilia, le había enseñado a lo que era ser empresaria. Entonces una mujer también de acción junto con un marido. Entonces, me imagino que esas 7 hijas también criadas bajo ese pensamiento. Y entonces de ahí no podía haber machismo y servir para nada, estaba listo uno. Sí, definitivamente. Sí. Vamos a ver, esta es una familia, hablamos de muchísimas cosas. Una familia trabajadora en todos los campos. Y como dice don Adrián ahora,
pues su papá siendo pequeño viene primero peón y después viene trabajando en la construcción de la carretera, y después como era inteligente, empezó ya en la escuela y sabía un poco, entonces él al final lo pusieron a manejar lo que eran las planillas y de todo menos matado, ¿verdad? Y así va pasando el tiempo y él siempre es un hombre que se va metiendo en la parte del comercio. Y a ver, don Adrián, en algún momento surge la idea del comercio, pero ya sin matarse tanto, con el conocimiento que tuvo su papá en cuanto a lo que era zapatería. Bueno, mi papá, digamos, el oficio de zapatería lo aprendió donde un tío, don Emilio Vargas, era un pariente, Emilio Vargas González. Don Emilio es el papá de don Emilio Vargas, que son primos. ¿Ves que qué bien que usted me lo dice? Porque aquí tuvimos a don Emilio Vargas poco tiempo antes de que falleciera, y don Emilio me contaba cómo su papá había venido de Guadalupe y había montado, digamos, la primer zapatería, y que tenían una tendería allá en lo que el Bajo de Soncho, digamos, que por eso después se llamaba el Bajo de Soncho, porque era allá donde se trabajaba todo lo que era las pieles y llegaban los animales, etcétera, etcétera, y cómo su papá, cómo el papá de él viene y empuja esa primer zapatería que hubo aquí en San Carlos. Entonces eran tíos de su papá. Primos, yo creo que son primos. Son primos, porque mi papá ahí fue donde aprendió el oficio de zapatería, de zapatero. Sí. Y yo tengo una anécdota, porque mi papá nos contaba que en 1948, cuando vino la segunda, en la Segunda Guerra Mundial, en el 36, dice que él en esa época fue que él empezó a ser zapatero. Tenía como 17 años, papi. Sí, y todo lo que se utilizaban, los clavos y los hilos y todo, venían de Europa. Esos clavos de bronce que se utilizaron en aquel tiempo para clavar los zapatos, venía todo de Europa. Viene la Segunda Guerra Mundial y deja de venir esas cosas. Entonces ya a reinventar cómo podían clavar los zapatos, porque en aquel tiempo se usaba mucho aquel famoso, los cueros de Zaino. Que era famoso aquí San Carlos, sí, por eso, ¿verdad? Y entonces dice que se venían, yo me imagino que era aquí por el lado del campo, aquí por San Pablo, en ese tiempo, que me imagino que eso era montaña. Y venían y buscaban una madera dura y hacían palitos delgaditos y eso lo utilizaban como clavos. Porque en ese tiempo no había. Y entonces ahí es donde dicen la historia, que es donde cuando hay escasez donde se crean los mejores inventos. Claro. Y ahí fue donde mi papá inició el ser zapatero. Él nos contó, yo vi la historia de él, de que él ahí fue donde él empezó con don Emilio, a empezar a hacer zapatos. Y era cierto que él empezó ahí porque se puso a curiosear y lo invitaron a que empezara a trabajar, y claro, ya él después veía que por cada zapato que hacía, ¿verdad? Se ganaba una platita, entre más zapatos, más platitas, así que el hombre trabajaba mañana, tarde y noche, porque era basándose en su esfuerzo, ya no era llevar las planillas de no, yo no sé cómo era esa historia, pero yo entiendo que él, es más, hubo una época, no sé qué tiempo era, que no dormían por hacer zapatos. Sí, claro. Vamos a irnos por un momentito, porque yo sé que ahora viene la parte ya entramos a esa parte fuerte, y que la maneja también mucho doña Miriam, así que nos vamos un momentito y ya volvemos con más de Volvamos a lo Nuestro. Amigos y amigas, continuamos con nuestro programa Volvamos a lo Nuestro, aquí con nuestros amigos, don Adrián, doña Miriam González Quesada, netamente sancaleños, descendientes de los colonizadores y los pioneros, y nos cuentan la historia de sus antepasados y el esfuerzo que hicieron para poder ubicarse en esta zona. Y de su papá, estamos hablando en este momento de don Gonzalo, don Chalo González, cómo se las ingenió cuando era pequeño, bueno, estudiando un poquito, etcétera, etcétera. Después se va a trabajar en lo de la carretera, como tenía un poquito de conocimiento, lo ponen a llevar planillas, pero él después, ya él seguro tenía ese gusanillo de comerciante y se acerca ahí a donde un primo y aprende un poquito cómo es el asunto de hacer los zapatos, lo contratan y empieza a hacer zapatos
por una cantidad de dinero. Entonces él sabía que entre más zapatos, más cantidad de dinero, y por eso trabajaba y trabajaba y trabajaba y no paraba de trabajar. Sí, él no paraba de trabajar. En realidad, papi nunca paró de trabajar. Él siempre ha contado que a los 14 años él era vaquero ya. Entonces trabajaba aquí por el barrio San Antonio, donde un primo de él, Solís, en la lechería. Dice que a veces había que ir a traer las vacas a las 4 de la mañana y a él le daba mucho miedo. Estaba muy pequeño, porque se contaban historias de miedo, ¿verdad?, en ese tiempo, y entonces desde esa edad él estaba ya trabajando. Luego le toca trabajar cuando están abriendo la carretera a la Marina, y también un trabajo muy pesado. Cuando se dan cuenta que él era muy bueno para los números, pues entonces, y eso le ayudó mucho en el futuro a papi, lo de ser muy bueno en los números. Y entonces le dieron el jefe de cuadrilla. Dice que él pasaba por donde estaba este señor don Emilio y se quedó viendo, y dice que el señor le dijo, ¿quiere aprender? Y él le dijo, sí me enseña. Y le aprendió. En un mes, me dijo, en un mes yo ya estaba haciendo zapatos y me pagaban 25 centavos por cada par de zapatos que hacía. Entonces yo me di cuenta que entre más zapatos hacía, más ganaba. Y una de las cosas que papi quería hacer era reunir a su familia, a sus 4 hermanos y a su papá, y vivir en una misma casa. Eso era como una meta que él tenía. Y entonces él se puso a trabajar bastante. Dice que a él le daban la 1 de la mañana haciendo zapatos, porque lo consideró que era un jamón, así me dijo, en relación a todo lo que él venía haciendo. Y entonces él, junto con él, aprenden varias personas. Aprendió otro señor que se llama Lillo Gómez, don Ramón Gómez, creo que este señor Oscar, ¿qué apellido es Oscar? Don Oscar. Oscar Rodríguez. No, don Ulate. Oscar Ulate. Ulate. Don Oscar Uglate. También Era un montón de chiquillos. eran un montón de chiquillos que inclusive pertenecían a los equipos de fútbol, y también sabían de música. Y entonces todos ellos aprendieron. Y cuando ya ellos sabían bien el oficio, no sé, esa partecita de esa transición, ellos se unieron, los muchachos, ya con ciertas responsabilidades algunos, ¿verdad? Y decidieron montarse un tallercito de remendones. Y entonces ahí es donde se unen, creo que son como cinco zapateros de esa época: don Oscar, Moncho, Lillo, el hermano, don José Altamirano y aquel señor, el papá de Iván, Adán Sánchez. Y entonces hacen ese tallercito. Y ahí es donde se inicia la historia de la zapatería, digámoslo así, ¿verdad? Claro, qué belleza. Entramos entonces en el mundo de la zapatería. A ver, don Adrián, en aquel entonces todo el mundo era descalzo. Hablemos cuando empezó en los primeros años a hacer zapatos, solo la gente que tenía suficiente dinero podía tener zapatos. Pasan los años y bueno, más o menos habían zapatitos como para ciertas cosas, etcétera, etcétera. Y después nos cuenta usted que todos los materiales para hacer los zapatos venían de Europa y después de la Guerra Mundial, entonces desde acá o en el tiempo de la Guerra Mundial y no hay cómo, y ellos con mucho ingenio hacen clavos de un madero muy especial y ahí están los zapatos. Yo me imagino que también por muy especial que estuvieran esos clavos, y a la hora llegada se deshacían, entonces había más trabajo que había que volverlos a arreglar. Bueno, entiendo yo que, bueno, en esa época cuando estaba trabajando con don Emilio, el zapato era cosido también. Y entonces cosido a mano. Cosido a mano, sí, cosido a mano. Entonces ahí fue donde todo hecho a mano. Donde todo eso, ahí se reforzaba el zapato. Pero a mí, eso sí me llamó mucho la atención porque era una madera sumamente dura. Y era escogida, había que ir a buscarla y saber cuál era esa madera para que usted lo pudiera golpear y meterlo dentro del cuero.
Claro, era como machimbrado. Sí, sí, sí. Zapato machimbrado. Sí, entonces ahí ellos. Ahora, interesante es de que lo que cuenta Miriam, de que ellos se unieron, montan también la zapatería y después ellos se fueron como separando. Por ejemplo, José Altamirano se fue y puso su... Ahí frente a Superblock, ahí sí, estaba puso su esa taller, parte, sí. su fábrica de zapatos. Don Lillo Gómez, él se dedicó a lo que es tapicería y todo lo que es la parte, lo que fue tapiz. Hacia colchones, bueno. Y después, bueno, Oscar, que puso su taller aparte, y se quedaron Ramón Gómez y mi papá Gonzalo. Y fue donde nació la zapatería Gómez y González, que es ahí donde estamos, tenemos esa cantidad de años de estar ahí. Ahí es donde está la Susi, ahí era en ese edificio. En esos edificios, habían ¿Y dos. por qué esos? O sea, esos es porque Susi y la que está al lado. Ah, la que está al lado. Siempre sigue perteneciendo a la familia de don Ramón, la que está al lado. Sí, ¿o no? Sí. sí, Entonces ellos- quiere decir que se conserva por generaciones el edificio, tanto quiso Sí, era un edificio de madera de 2 plantas en aquellos años, y ahí estuvieron alrededor de como de 27 años, socios, más o menos Como 27 años. 25. Entonces fue cuando ya los hijos crecieron. Entonces yo creo que también eso fue un consejo de mami, de decir, bueno, yo creo que ya es hora de que ustedes se separen, que se hagan la vida independiente. Y fue una situación interesante en la comunidad. Todo el mundo estaba como cuando la zapatería, ellos de contar tantísimos años, donde era una zapatería donde la gente de todas las comunidades llegaban a comprar ahí, y no solo venían a comprar, sino que era fiado. Ajá. En aquellos años el comercio, no había comercio en Pital, no había comercio en Aguasarca, no había comercio en Pital, sino toda la gente los domingos regresaban a misa, a Ciudad Quesada, y ahí venían a hacer las compras y a hacer los pagos y todo eso. Es una situación que yo me imagino que en todas partes se dio eso, pero aquí en Ciudad Quesada, que nosotros lo vivimos, era que de nosotros teníamos cajas enormes donde se guardaban las tarjetas de los créditos. Porque la historia era: Ángela, vaya ahí a la zapatería de Gómez y González y para que le dé un par de zapatos, yo pues paso a pagar. Aquí había otros almacenes que pues es interesante involucrarlos: tiendas Sahoma, almacén José Núñez. A mí nunca se me olvida que mi papá me decía: vaya a comprar 1 kilo de clavos y que lo apunten. Y así era. En la tienda Sahoma también ellos tenían el sistema de crédito. Qué bonito. Entonces, digamos, pero son montones de personas que todavía dicen: mire, yo me acuerdo cuando aquí me mandaba mi mamá a llevar los zapatos. Y todas, pero familias, te puedo decir todos los nombres de las familias: Herrera, de Venecia, los Barrientos, aquí en Ciudad Quesada, todos esos mandaban a los hijos a que se llevaran los zapatos. Y lo más interesante también es que todo lo pagaban. Sí, exacto. La gente pagaba. Todo el mundo pagaba. El señor llegaba los fines de semana, ¿no? Decía: bueno, ¿cuánto debo yo aquí? Pero a mí es eso de que antes, como en las pulperías, ¿sí? Uno dice: vaya a ir y que lo apunten en la pulpería. Mira, pero nosotros llegamos a un momento en tener una máquina, en aquel tiempo una máquina grandísima, que era la que teníamos una sola persona exclusivamente en manejar el crédito, porque era cualquier cantidad de personas, pero era de todos los distritos. El comercio más bueno de Ciudad Quesada eran los domingos, hasta mediodía, porque toda la gente llegaba de los distritos a Ciudad Quesada para venir a misa. Qué interesante, porque decía un Cosme Mejía que inclusive era un día extraordinario porque todos los sastres también, la gente llegaba a hacerse de la ropa donde los sastres, y venían de los campos, que para él era un problema, porque como él pertenecía a una denominación religiosa, los domingos no debería trabajar, entonces tenía que poner eso en manos de otro, mientras el resto de la semana él se ponía a hacer pantalones. Pero ¿qué era entonces cuando se llenaba esto?
en Era todo lo que era el increíble. comercio, en todo lo que era también hasta las bebidas, las cantinas se llenarían, la gente, o sea, era un hervidero humano, Los Ciudad domingos. Quesada. Los domingos inclusive era, porque todo el mundo decía, salió la misa de 9 o la misa de 8 y cada salida de misa era un llenazo en los negocios. Había que trabajar el domingo. Sí, porque esa catedral es ya llenísima. Yo ahora me pongo a pensar, digamos, cómo hacían la gente, digamos, de esos lugares para venir aquí a Ciudad Quesada con esos caminos que habían antes. Y venían. Y venían. Entonces lo que es venir de La Fortuna, eso era 1:30, 2 horas. Y Pital, Claro, si uno no se le ocurre, ¿verdad? ahora duras 15 minutos, 20 minutos. Claro. Y esto era el centro. Y ahí, y también un poco la historia que me han contado a mí es que no había como dinero, billete, las monedas no circulaban normalmente. Porque me contaba el señor Murillo del mercado que casi todo era puro trueque, ¿verdad? Que muchísimas veces hasta venía la gente con muchas verduras, muchas frutas y de todo, y ya habían venido otros, entonces ya no se le podían recibir, y entonces al final la gente, para no volverse con el caballito, las mulas de donde venía, como usted dice, aquellos agualotales hacía tirada ahí la mercadería. Sí, y también eso, porque la gente no tenía la plata que digamos que se mueve ahora. Y entonces por eso existía ese crédito también. Cuando la gente podía venir y pagaba. Y era eso, de que llegaba, mire, es que vengo a ver. Y llegaba mi papá o Monche, y dice, no, llévese, ahí lo apuntamos. Después me lo paga. Y la gente regresaba a pagar. Es que la gente... No como ahora. No, es que eso qué interesante lo que usted acaba de decir, porque es un poco la manera de ser en la actualidad. Porque cuando uno dice, y es el hijo de Adrián González, o es el hijo de fulana de tal, o es el otro, así, uno le da como hasta cierto crédito, uno tiene, yo digamos, en mi negocio en Superbloque, he aprendido a conocer de los sancaleños, a mí ningún sancaleño nunca me ha quedado mal, y hay gente que a la postre uno hasta medio se embarca, ¿verdad? Pero es porque es el hijo de fulano, es el hijo de sotano, y hay gente que aprendieron de sus padres eso mismo, claro, el chorro sinvergüenzas existe en todos los lugares, me imagino que la zapatería sucia ahora se no abre el crédito, así como muy fácilmente. No. No. Tenemos los clientes viejos. Y hay unos amigos que sí les doy. Bueno, es que ya no me dejo ni preguntar, ¿verdad? Que eso no pagan. O sea, amarran el perro, no pagan. Esos son los que amarran el perro. Esos son los que amarran el perro. No, es que yo me imagino que todavía se usa un poquito eso. Mira, anda a traer, tal vez uno pasa y dice, mira, es que ahora no ando plata, pero necesito tal cosa. No importa, porque saben que 5 minutos después uno está con la plata, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, aquí está esta señora. Esta señora, imagínense que esta es una factura de 1978. Santa Virgen María. Esta señora saca crédito todavía. 38 años. Ajá. ¿Y sigue sacando qué? Y esto es una factura de 1978 que lleva 1, 2, 3, 4 pares de zapatos y un par de medias, y el monto de la factura son 400 colones, 403 colones. Y la señora iba y abonaba. Abonó 50 colones. Bueno, doña Ángela, es ¡Qué increíble. belleza! Vea, aquí llegó ese, Espera. aparentemente de esta factura, seguro vino a hacer un cambio, entonces hubo una diferencia de 34 pesos, entonces se le hizo la factura de la diferencia para... Aquí me hace gracia porque... ¿Y esto qué significa? ¿Como impuesto? ¿Qué? Es como- Zapatos 160. Un recargo. Un Por el recargo. crédito. Por el crédito. Ah, sí, claro, está bien, claro, ¿verdad? Porque ahí el gasto que se manejaba para esto, Un par de zapatos 94 y otro par de zapatos 42, 141, eso es de Mayra Aragón Durán. Vea que de repente ustedes están viendo algunos de sus familiares aquí. Aquí tenemos a Elieta Alfaro González, también con 194 colones. aquí voy a dar el nombre de ella, que con todo respeto a doña Guillermina Alfaro Chávez, que es una excelente clienta, y es clienta actual, y tiene 38, bueno, con nosotros en esta que me encontré esta factura, podría tener mucho más años de estar. Aquí hay una factura que Oiga, vea qué divina esta, José Alberto Solís. Un par de tacos, 118 colones. sí, Un maletín 99, suma 217, abona 50, le quedan 167. Y firma José Alberto Solís.
Oiga, un par de sacos 118, Sí, ahora por hay un ejemplo, taco de esos de repollo. Yo no sé, bueno, este es más, digamos, más reciente, pues de 1992, pero es unas tenis Nike, Uy, sí. y esas tenis ahorita valen 52.000 colones más o menos, y esta costaban 7.000 colones. Es que está lindo. Si uno se ponía a ver todo eso, porque cada uno, ¿verdad? Es una coquetura. Y toda esa gente al final terminaba pagando. Y estas facturas, ¿por qué ustedes las conservan? Es cuando ellos cancelan, por lo general, como se iban acumulando, llegaban y hacían un abono, abónese 500 pesos, 50 pesos, entonces llegábamos y entonces le dábamos las facturas que iban cancelando. Y por otras, tal vez ahí se quedaron. Claro, pero sí fue que pagaron. Ah, sí, pagaron, definitivamente, sí, claro. ¿Y ustedes que desde chiquitillas estaban metidas ahí en la zapatería? Bueno, a mí siempre me gustó, le voy a contar, doña Ángela, cuando... Vamos a irnos a un cortecito, ¿verdad? Sí, porque me estaban haciendo señas. Vamos a irnos por un cortecito y ya vamos a entrar porque vean, ya es lo que vamos a hablar, ¿verdad? La participación de los hijos dentro de la zapatería. Amigos y amigas, continuamos con nuestro programa Volvamos a lo Nuestro, y estaba conversando con doña Miriam acerca de la participación de las mujeres dentro de este negocio, porque ya sabemos, ¿verdad?, la participación masculina. Ahora, ¿desde pequeñillas ya entraban ahí a trabajar o no? ¿Ustedes estaban excluidas de entrar al negocio? Yo creo, doña Ángela, que por eso fue que casi que ninguno de los hijos estudió administración. Cuando papi se hace socio de Moncho y crean Gómez y González, en realidad los dos tenían las familias muy pequeñas, éramos, digamos, yo seguro no había nacido. Y le voy a contar mi experiencia personal. Un día de estos decía una de las hijas de don Ramón, yo le decía eso como la sociedad perfecta, porque no eran familia, eran amigos, conocidos, y se respetaban mucho. Yo creo que Adrián me contaba que Moncho abría y papi cerraba, Moncho se iba antes, y decía una de las hijas de Moncho que papi era muy ordenado y que don Ramón era el comerciante. Y de ahí que yo le decía antes lo de los números de papi, que eso le ayudó muchísimo. Y entonces se tenía como una política, no trabajaban ninguno de los hijos de los dos. Yo creo que por eso ninguno de nosotros estudió administración. Yo creo que fue por eso. Y de hecho yo siempre he dicho, me hubiera encantado saber hacer zapatos. Pero yo siempre quería. Yo decía, ay, y mami una vez llamó a mi tía Chela, hermana de papi, que fue la que inició la librería El Estudiante. Y le dijo, mira, Chela, tengo a Miriam aquí en la casa de vacaciones, quiere ir a trabajar a la zapatería, pero no puede, yo tenía 10 años. ¿Qué hago? Yo necesito que me le des una ayudita ahí para que trabaje para Navidad en la librería de la tía Chela. Entonces yo ahí fui a trabajar 3 Navidades. Y nada como ahora, ¿verdad?, que le pagan a uno, no, era trabajar por amor. Ahí yo aprendí que uno tenía que trabajar por amor. Y entonces ahí fue cuando, no sé, yo estudiaba y yo siempre tenía la idea de que yo iba a volver a la zapatería. Lo que le pasó a Adrián también le encantaba lo que era la cuestión agrícola y todo esto, y en alguna oportunidad trabajando con un tío de nosotros que tenía la surtidora agrícola, le dijo, usted no está haciendo nada conmigo, usted se va a trabajar con su papá, ya cuando se habían separado. Y le voy a contar, cuando ellos se separaron, papi le dijo a mami, vamos a hacer un edificio nuevo para la zapatería. Y mi mamá le dice, siempre ella con las ideas más progresistas, digámoslo así. Yo veo que los hijos de don Ramón y los hijos de nosotros ya están grandes, porque nosotros no hacemos mejor 2 edificios. Uno para ustedes y otro para don Ramón. Uno para don Ramón y otro para nosotros. ¿Por qué? Porque ya los hijos están grandes y ya quieren trabajar con nosotros. Ustedes 2 se han llevado muy bien, ya metiendo
familia, digámoslo así, y esa fue la idea de mi mamá, y a la cual siempre papi analizaba bien lo que mami le decía y le pareció muy bien, y así fue como se dividieron y se creó la zapatería Susi. Muy bien, 70 años hace que su papá empezó a trabajar en zapatería, y la zapatería Susi 40 años cumple. 40 años de haberse trabajado ya en una forma separada. Vamos a ver, a mí me hacía gracia, o me hacía gracia cuando yo llegaba a la zapatería suya, y de repente, alguna vez, muy pocas veces, bueno, siempre para pedir ahí, para las tradiciones y todo eso, o alguna vez que llegaba a conversar, me encontraba a don Chalo, ahí bien sentado, ¿verdad? Y está don Adrián, más bien portado que nunca, ¿verdad? Y es que él era el que siempre llevaba el control, y estamos hablando de no hace tanto tiempo, porque él falleció muy recientemente, y hace poco tiempo yo lo veía ahí, él siempre llevaba un control sobre la zapatería. Sí, papi toda la vida, y como lo ven, Miriam, es que era muy ordenado. Papi era extremadamente ordenado, contrario a lo que soy yo. Y él siempre, yo inicié con papi la zapatería Susi, y eso es lo que cuenta Miriam, es cierto. Yo estaba al frente, trabajando con Guido Quesada, mi tío, en la surtidora agrícola. Esa era un negocio muy interesantísimo aquí en San Carlos, era muy conocido. Y yo estaba, porque siempre a mí lo que más me gustaba fue la ganadería, y algo estudié eso. Y entonces eso me llegó Guido, mi tío, me dice: vea, mire Adrián, hágame el favor y se va a trabajar con su papá. Vea, su papá está solo. Mi papá estaba solo, él se vivió ahí, no había. Y entonces ahí yo llegué y le dije a él que si quería le ayudaba, y no sabía absolutamente nada. Y ahí empezamos a trabajar, y él siempre llevaba la batuta de la zapatería y la experiencia, y papi era una persona muy, muy capaz, y además él sabía mucho. Porque papi, además de ser zapatero, él se hizo alistador. Él diseñaba el calzado que se hacía. Nosotros, hay una historia ahí que no se contó, que nosotros tuvimos una tenería, tuvimos un taller que hacíamos el zapato. Cuando existía Gómez y González, nosotros teníamos el taller, la tenería, que estaba ahí por donde está Sedeco, hacia abajo, ahí en ese bajito, ahí por donde vivía, a la par de los Vindas, Cantarrana, que le llaman ahora el barrio Cantarrana. Teníamos un taller grande de calzado, y la tienda donde se vendía el zapato, porque en aquel tiempo todo lo que se vendía en la tienda era producido por el taller. Vino, digamos, el primer tratado de libre centroamericano, y empezó a ingresar zapato de El Salvador, Guatemala. El zapato de mujer siempre se trajo de Nicaragua, era un zapato muy fino, lo trabajaba muy bien. Y y cuando empezaron a entrar esas fábricas, ya eran fábricas, el zapato Santa, Quincateco, Adoc, era más barato comprarlo que hacerlo. Definitivamente. Entonces ahí fue donde desapareció el taller, desapareció la punteadora, y la tenería también, porque ya la tenería ya prácticamente ya no tiene una función. No, y además que estaba muy céntrica, ya la municipalidad, el Ministerio de Salud ya nos estaba diciendo que había que quitarla, y no había los recursos para construir otro lado, porque había que modernizarla para poder competir. Entonces ahí fue donde empezamos nosotros. Y en la Susi, ya nosotros montando en la Susi, ya todo era zapato, era de fábrica. Lo único que se traía se compraba zapato de mujer de Nicaragua. A mí nunca se me olvidaba que costaban. Cuando nosotros abrimos ahí y compramos el primer lote de zapatos, que yo me asusté todo porque me decía mi papá, llegó una nicaragüense que toda la vida se le había comprado a ella, y traía 150 pares.
y me dice, ¿qué hacemos? Y yo no sé, que es un montón para nosotros. Me dice, no, comprémoslo, o sea, y valían 150 pesos. Siempre era un montón de plata. Yo creo que eso que se hizo, hubo en la comunidad, como decir, se separó Gómez y González. Crearon Zapatería Gómez y Zapatería Susi. ¿Cuál irá a quebrar? Ajá. Sí, porque como dice, solo una zapatería existe. ¿Y cómo va a haber? Y fue como una bendición. Era impresionante, digamos, lo que los negocios aumentaron separados. Ok, más bien, o sea, el vaticinio fue totalmente diferente. Sí, fue una cosa interesantísima en que los dos negocios fueron totalmente exitosos. Don Adrián, yo también viví el mundo de la zapatería. Yo le contaba a don Adrián, mi papá trajo las primeras máquinas de coser calzado, las máquinas Landis. Y entonces en esta Costa Rica, donde todo el mundo cosía a mano, de repente aparecen las máquinas Landis que cosen las máquinas. Y entonces me acuerdo allá en San José, por el la Castellana, que te estaba comentando, los zapateros no querían coser con las máquinas, porque decían que jamás, que no era lo mismo que coser a mano. Al punto que mi papá les hizo una oferta y les cosía gratuitamente 3 pares de zapatos a cada uno de los zapateros, y llegaban todo el mundo pues para que comprobaran que realmente las máquinas tenían mejor funcionabilidad. Y bueno, después eso fue un negocio que ya sabemos que fue un negocio que fue una mina, porque después se vendieron, se distribuyeron, y él siempre tuvo Landis hasta el final. Pero también ahí es donde eso que usted está diciendo me acuerdo, porque los zapatos se hacían, se vendían las puntas, todo lo habido por haber, pero de repente el negocio se detiene un poco porque empiezan a venir zapatos de todos los lugares con lo del libre comercio, y ya los zapatos vienen hechos y los zapatos vienen pegados y ya los zapatos no vienen cosidos, y ahí al punto que hoy por hoy un zapato cosido es rarísimo conseguirlo, ¿verdad? Bueno, ahora digamos hay ciertos zapatos, digamos, en el caso de zapato de hombre es muy difícil, es zapato pegado, pero vienen con materiales muy buenos que eso no se va a desprender. Hay zapatos, por ejemplo, nosotros pedimos mucho que es el zapato escolar, que ese viene cosido, pero digamos, ya digamos la estética, digamos, de un zapato de mujer cosido se vería muy feo. Sí, ¿no? Sí, pero antes de por sí lo que se cosían era lo de los hombres, raramente sí, los escolares. Sí, yo me acuerdo, nosotros tuvimos de esa máquina, seguro se la compramos a su papá. Sí, imagínense que no me imaginé yo ni siquiera que existía San Carlos. Nos vamos a parar por un momentito y ya regresamos casi para ir terminando nuestro programa. Amigos y amigas, continuamos con nuestro programa Volvamos a lo Nuestro, y estamos hablando aquí de la familia González Quesada, estamos hablando de doña Julia, estamos hablando de don Chalo, estamos hablando de sus antepasados y estamos hablando de ciudad que sabe que todos estamos enamorados, y esto es San Carlos definitivamente. Y comentábamos como que uno encuentra de todo, mientras que uno va y a San José o a algún lugar, hay que para buscar tal cosa, ya, y en vez de aquí vivimos como una familia, todo está a la vuelta, y hasta los zapatos ahí en la zapatería Susi, definitivamente. Es muy sabroso entrar aquí en el comercio de San Carlos, lo que es realmente el comercio de San Carlos, que son de los sancarleños de pura cepa, y el ambiente que se siente, porque como dicen, el ojo del amo engorda el caballo, entonces uno encuentra gente con la que uno se siente muy bien, mientras que hay otras partes de comercio que uno entra y parece que quisieran que uno se fuera. Hay lugares que uno llega y jale, como que mejor váyase. Entonces, ir a un lugar de esos, digamos ahora que estaban hablando acerca de la librería El Estudiante, una persona con don Miguel, como don Miguel y uno llegaba siempre, se encontraba a don Miguel y ese entusiasmo del negocio, y los mismos... son primos, ¿va? Son primos, por eso estoy hablando bien. Aquí en San Carlos no se puede hablar mal de nadie, todo el mundo es familia, definitivamente, primos. Y decía doña Miriam que cuando chiquilla ella trabajaba en la librería. Qué bonito, porque todo de verdad era ese comercio propio de la gente, de los pioneros. Hay tantas cosas que hablar, porque yo estaría como un arroz con mango, porque de repente me acuerdo de la fortuna, y cómo la fortuna, parte del progreso fue porque los hoteles y los negocios lo hicieron los mismos fortuneños, ¿verdad? Aunque después vino gente de fuera, pero cuando los negocios son propios es diferente. Bueno, tenemos un esfuerzo entonces de
de don Charo, que podríamos hablar montones de él, de doña Julia, que podríamos hablar también de él, y cómo encontramos a don Charo ahí en el negocio, supervisando qué estaba haciendo el hijo, ¿verdad? Y no hace tanto tiempo. ¿Ese negocio de quién quedó? ¿A quién quedó? ¿En manos de quién? ¿De los hermanos? ¿De algunos hermanos? ¿De todos o no? Bueno, eso, la propiedad es de una sociedad donde estamos todos los hermanos. El negocio en sí, digamos, la zapatería así como tienda, siempre, yo no sé, papi siempre quiso que fuera el nombre de él. Como que es un negocio de que como que yo lo entendía él como decir, este negocio es mío, y eso va a ser solo mío. Está bien. Sí, y tiene toda la razón, ese negocio es de él, desde lo hizo, lo crió y su papá. Sí. Sí, pero ya no está. Sí, y ahora, bueno, años, no sé cuántos, dos años, tal vez, ya él entendió, vio la situación, entonces trasladamos todo lo que es el negocio, está a nombre de Miriam, mi hermana. Ese es un negocio. Y además ella siempre ha estado ahí y usted también, son los dos sí, que han permanecido. y entonces somos los dos que estamos al frente de la zapatería. Ok, de acuerdo, pero es que usted dice que ella es la que trabaja y usted es el que hace las Sí. relaciones públicas, pero Es las cierto. relaciones públicas hacen falta para poder vender. Sí, yo estoy ahí, nada más viendo. Sí, no, Sí. Realmente pues nos llevamos muy bien y eso es lo importante, pues Miriam trabaja mucho, ella lleva el gran peso del negocio y así, porque a mí realmente cuando me gusta esa parte social, no me siento como muy comprometido y yo hemos siempre visto eso, porque digamos en el caso de mi papá, cuando él estaba en la parte, digamos, comunal, él siempre estaba de que alguien estaba detrás del negocio. Y cuando estuvo Gómez y González, pues estaba Ramón Gómez ahí, y cuando estaba la socia, pues estábamos nosotros. Y entonces, pero siempre hay una persona, que es lo que yo quería aprovechar rápidamente, es que somos sancarleños de cepa, los que estamos en un negocio aquí, que son muy pocos los que quedan ya, es muy difícil sostener esto, pero yo creo que nosotros vamos a llegar hasta donde Dios quiera y vamos a ver, porque digamos, hay grandes cadenas que quieren venir a uno como a estrujarlo, pero sabemos que, digamos, que la confianza y que todos nos conocemos aquí en el pueblo, pues eso nos va a dar fortaleza. Y es lo que siempre hemos dicho y que tiene que ser así, los que nos sentimos sancarleños o los que nos sentimos costarricenses o los que nos sentimos integrados a lo nuestro, hay que comprar en el lugar a donde uno vive. Si ustedes viven en un barrio, compren en su pulpería. Si ustedes viven en una ciudad, compren en los negocios de su ciudad, que sean de la gente de la ciudad. O sea, tratemos siempre de darle el apoyo a eso, porque si nosotros apoyamos a los grandes, entonces los grandes crecen y los pequeños tienen que desaparecer. Realmente es una situación difícil, pero es muy agradable porque cuando uno llega ahí a la zapatería Susi es como un ambiente de familia, ¿verdad? Y siempre es algarabía, es divertido. Las muchachas, las señoras que atienden muy agradables. Y don Adrián, simpaticísimo, doña Miriam, el único problema que tiene es que cuando uno le pide descuento dice, tiene que hablar con Miriam, y Miriam está ahí en la trastienda diciendo, pague. Enamorada de esa zapatería, ustedes dos con ese esfuerzo a través de los años, por algo decía usted que, no sabía yo que estaba usted tan dedicada, que no tiene tanto tiempo para poderse integrar a las cosas comunales y como su mamá le dice, no se le puede servir a dos señores, un gran esfuerzo que usted hace y sigue adelante en la zapatería. Sí, en realidad Adrián dice que él no hace nada, pero yo creo que esa parte social, esa parte de atención, esa parte de estar hablando con el personal y preocupado, y él es el que abre, él es el que cierra, claro, es que él... ¿verdad? En realidad yo llevo la parte mental porque doña Ángela, una vez me decía un agente, estaba yo haciendo un cheque para pagarle y me dice, usted sí que se parece a su papá. Y a mí me dio risa porque en realidad yo no me parezco en nada a mi papá, yo soy igualita a mi mamá. Y entonces yo le dije, no, usted está equivocado, es que no conoce a mi mamá. Y me dice, no, es que vea cómo se sienta, vea cómo coge el lapicero, vea cómo escribe.
Y después yo me puse a pensar en todo eso que yo soy muy analítica, y entonces me quedé pensando y yo dije, yo siempre admiré mucho a papi, a mi mamá también. Por eso yo sé coser y aprendí a coser jovencita también. Pero yo admiraba mucho a mi papá y probablemente yo lo observaba demasiado. Yo puse la primera tienda de deportes que hubo aquí en el cantón cuando salí de la universidad, y la pusimos donde está ahorita Sedeco. Ahí la pusimos y bueno, por razones de que cada vez que traía mercadería nueva me robaban como 5 veces, ¿verdad? Entonces tomaron la decisión y doña Luz vendió un pedazo de la tienda donde era la Brasilia y se puso ahí la tienda de deportes, se llamaba Aerodeportes. Y yo aprendí mucho de papi, y me acuerdo que fue cuando yo me puse a pensar, los papás nunca deben decir a los hijos que deben hacer esto así o así, ¿verdad? Yo creo que con el ejemplo, único y exclusivamente con el ejemplo, ya uno puede aprender a hacer todas las cosas. Claro. Y eso fue lo que hicimos nosotros, observar nada más. Nunca nos dijo que hiciéramos una cosa o que le hiciéramos así o que le hiciéramos así. Bueno, no les dijeron, y vea qué buen camino tomaron definitivamente. Lástima porque el tiempo realmente se nos fue. La página. Exactamente, hay un par de cositas, vamos a ver. Tiene una página también, la Zapatería Susi. Sí, ahora los comercios, usted sabe que la parte de internet no viene como un trencito ahí, no, viene como un tren descarrilado, ¿verdad? Claro. Y sobre ese tren nos tenemos que montar todos. Entonces, ya mi hija está ahorita elaborando la página de internet para poder vender los zapatos de la Zapatería Susi en nuestra página de internet. Lindo, qué belleza. Esta página, ella también trabaja, pero bueno, yo le dije, hay que sacar los zapatos más rápido, hay que rotar más el producto, tenemos que meternos en ese tren, y le dije, quiere ayudarnos, y entonces nos está ayudando. Y le voy a contar, esa página se llama www.1976.com, y usted me va a preguntar, ¿y por qué no se llama Zapatería Susi? Yo le dije al publicista lo mismo y me explica que vamos a vender para todo el territorio nacional, no solo vamos a vender para la zona que es donde se conoce Zapatería Susi, y tenemos que llegar también a los oídos más jóvenes, ¿verdad? En 1976. Porque fue en 1976 que se inició como Zapatería Susi. ¿Y cómo la gente va a saber que es en 1976 es el que vende zapatos? En la página ¿Quiénes somos? Ahí hay una reseña histórica y los colores del logo, todo tiene que ver con la tranquilidad, con la confianza que está detrás de esa página que es Zapatería Susi. Entonces, que se nos terminó el tiempo, qué barbaridad. Bueno, ya sabemos entonces www.1976 1976.com. Bueno, ya sabemos cómo ubicarlo. Ay, Dios mío, ya las herramientas y esto que teníamos ahí, yo recordando como tantas que vi yo ahí por la Castellana, etcétera, etcétera. Hay tanto que hablar, pero ahí no vamos a terminar. Yo no me fregué las rodillas con eso. No. Pero bueno, las están contemplando y para muchos de ustedes tiene un significado. Un trabajo en diferentes campos. Una felicitación a doña Miriam por ese trabajo, de verdad, tan tesonero, una mujer tan esforzada. Tal vez yo, con solo 16 años de estar en San Carlos, no hay muchas cosas que conozco. Ahora sí la conozco a ella, conozco su trabajo. A don Adrián lo conozco desde hace bastante tiempo. Me acuerdo hace 16 años cuando llegué aquí, fui a la Zapatería Susi a conseguir unas botitas para una chiquita de 2 años, que ahora ya va a tener 18, que es mi nieta, y ahí le compramos botitas plásticas para que anduviera para arriba y para abajo, en San Carlos siempre tan mojado, ¿verdad? Así que ella de buena clienta, metí que hacer descuento la próxima. Y hasta su marido, vendimos. Y también, es más, mi marido, compramos unos zapatos muy bonitos y de todo, y cuando él falleció, lo enterramos con esos zapatos, para que vean, son cosas interesantes, son datos interesantes. Él se enamoró de los zapatos en la Zapatería Susi. Bueno, vamos finalizando. De verdad una felicitación, don Adrián, muchas gracias por ese trabajo maravilloso que usted ha hecho en Apanajuca, y habrá otro programa que vamos a hacer acerca de un museo que hay que crear aquí en San Carlos y que ya don Dagoberto Arce dijo que íbamos a hacer
usted, él y yo, no sé si era cierto, no me haga cara de extrañado porque así va a ser. Un museo. Un museo, hay que hacer un museo a San Carlos. En San Carlos tiene que haber un museo, ya lo tenemos todo montado y ese es otro tema que vamos a tocar posteriormente. Muchas gracias, don Adrián. No, Ángela, muchísimas gracias a ustedes y gracias por esta gran oportunidad que nos dieron para hablar un ratito. Es un compromiso, es una obligación de todo sancarleño servir. No podemos quedarnos con los brazos cruzados, no esperemos que las cosas nos lleguen a las manos. Tenemos que luchar porque realmente si queremos tener un cantón tan grande como el que tenemos, tiene que ser un compromiso de todos. Cierto, muchas gracias, doña Emilia. Y muchas gracias a usted, doña Ángela. Eso que dice Adrián es verdad. En ese tiempo que se separaron las dos zapaterías hubo eso, ese respeto del uno al otro, pero sobre todo acuerdos en común. Había que subir los porcentajes, se tomaban de acuerdo ellos dos, a pesar de que eran competencia, era una competencia de respeto y eso se ha perdido muchísimo ahora. Y se unían para trabajar. Entonces yo creo que ahora la competencia es buena, pero hay que estar unidos también. Y eso creo que hay que retomarlo aquí en el cantón. Muchas gracias a usted, lo felicito por este programa, es muy muy bonito. Y muchas gracias por habernos invitado. Encantadísima, de verdad. Y amigos y amigas, también muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Recuerden, la próxima semana estaremos en alguna otra parte de nuestro hermoso territorio nacional.